Porque cuando hablabais en distintas ocasiones de, me parece que lo decías tú, Isidoro, preguntarse que para qué se hace algo, o sea, ¿no? Si es el para qué o es más bien el por qué. Entonces, que está un poco también en el fondo de este asunto, ¿no? Y también con el público, o quién es el que al final va a participar de la obra, o en su caso nos la va a comprar. Claro, hombre, eso es una simplificación que yo he usado y que me encanta, porque es muy simple. ¿Para qué o por qué? Yo pienso que las cosas hay que hacerlas por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Porque me lo pide el cuerpo o porque lo voy a vender? Allá cada cual, ¿no? Pero claro, decir, lo voy a hacer para venderlo es una cosa que a mí me molesta para hacerla yo. Me parece estupendo que la hagan otros, ¿no? Entonces, ahí hay una compartimentación de que supongo que un trabajo, que repito, podríamos llamar creativo, se hace ¿por qué? Porque necesito hacerlo, o porque tal, o porque me lo pide el cuerpo, o porque hace falta para el mantenimiento de la sociedad. Pero claro, hacerlo para contribuir al mantenimiento de la sociedad no me gusta, pero hacerlo porque lo necesitara prácticamente la sociedad, pues me parece estupendo. O sea que es que quería aclarar esto del para qué y por qué, porque para yo es una butad que digo, pero en la que creo firmemente. No quiero hacer nada para algo, sino por algo. Pero bueno, yo creo que también ahí hay un punto de conexión, ¿no? Cuando tú dices, a lo mejor, véndanme o denme un presupuesto de 6 euros para hacer mi pieza, ¿no? O 1000 pesetas, o les pides cuánto dinero gasta la institución, creo que ahí estamos muy en sintonía, porque yo hago eso, ¿no? Yo agarro y digo, pues a este señor le he pagado tanto. Y yo creo que lo importante, en cualquier caso, es articular una obra que cause un problema, ¿no? Porque cualquier cosa que no cause un problema es aceptación y aplauso de una sociedad que realmente merece todo mi poco respeto, o sea, no merece mi desprecio, vaya, es lo único que merece. Bueno, pretendía decir que, particularmente en estos momentos justos en los que estamos, ignorar las cuestiones económicas o dinerarias o monetarias, como queramos llamarle, es absolutamente quimérico, ¿no? Yo creo que la cuestión está en que el arte puede inmiscuirse en esto siempre y cuando lo declare abiertamente, decir, oiga, que esto es una obra sobre el dinero. Lo malo es esa profesionalización que yo decía antes de hago esto como artista, soy muy guapo, pero aparte de eso resulta que me está produciendo, pero yo esa parte me la cacho. Otra cosa es que tú dices, oiga, que voy a hacer esto para venderlo, si es posible, a 1000, ¿no? En cuyo caso, esa osadía de decir que yo soy artista, pero lo que quiero es vender a 1000, ¿no? Justifica mucho del roce con el cochino dinero, ¿no? En el momento en que el arte pierde esa, no función social en el sentido de contribuir, sino de un uso reconocido, como podía tener el artista tradicional antes del artista de la autonomía del arte, el artista genial, romántico, etcétera, que yo creo que en la propia perversión de esa supuesta libertad lo que hace es entrar en esa dinámica que tú dices, ¿no? De decir sí al poder, pero además de una manera que parece que no, o sea, que tiene la libertad absoluta, cuando por otro lado pues es casi como una estrella de cine o del fútbol el que está en ese nivel de poder multiplicar. Se están poniendo bombas, ¿no? Se está haciendo un ejercicio simbólico, entonces ese no al poder tampoco va a ser nunca 100% rotundo, ¿eh? Porque te estás moviendo, o sea, mismamente aunque todo el trabajo fuera en el espacio público, el simple hecho de aglutinarlo en una carpeta o en un dossier se documenta, que es cosa que tú no haces. Eso ya es meterlo en la institución o ya hacer que forme parte del poder, porque es historiografiarlo y venderlo como una material, una mercancía consumada, ¿no? Y hecha. Tú alguna vez has señalado a Goya, ¿no? Como... Bueno, pues también esas son cosas que dices un poco cuando te estás haciendo entender con un periodista, ¿no? Pero mencionas cosas que sabes que él conoce, ¿no? Yo creo que lo de Goya tampoco es un buen ejemplo porque, pues sí, los pintaba como idiotas a los reyes, pero no sería interesante pintarlos como idiotas. Yo creo que lo que quieren parecer siempre los poderosos es como idiotas, no como malos, ¿no? Preferible que piensen que no, es que me equivoco constantemente, es que lo hice mal porque soy tonto, ¿no? Cuando en realidad son unos cabrones y las cosas las hacen a posta. Yo no estoy tan seguro. Yo no sé si Goya que el caso de la monarquía en contra o a favor del poder, ¿no? Sí, ¿te refieres en contra
del poder en el momento o en contra del poder 150 años más tarde. Esa es una distinción que habría que resolver, porque es una sutileza muy grande. Es decir, si esa es la aptitud de Goya y de sus reyes, es una sutileza muy llamativa, en la que yo nunca había pensado, ¿no? Pero habría lugar a ello. Es decir, por un lado, lo que siempre hemos creído culturalmente, ¿no? Goya, por supuesto, estaba mantenido por esta gente, pero cuando los tenía que retratar, los ponía verdes, por así decir, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, pero es que los ponía verdes porque a ellos les convenía que los pusiera verdes. Fíjate que llega a esa conclusión. A ellos les encanta que les veas como idiotas, no como malos. Prefieren verse como con cara de bobalicón y no dando explicaciones coherentes. Prefieren parecer idiotas. Porque lo otro sería mucho más peligroso en su relación con el pueblo, ¿no? Por lo que sabe que son cabrones, que son malos. Los que están al frente pues tienen otra actitud, ¿no? Que alguien que piensa que son idiotas. Bueno, vamos a quitarlo y a poner una persona más capacitada, ¿no? Y que aparece otro, con las mismas intenciones, ¿no? Entonces yo no sé si Goya ahí estaba haciéndole su favor, ¿no? Pero desde luego yo creo que no intencionado. O sea, pero que, sí es cierto que estaba que jugando... 150 años después la cosa cambia mucho y se ve como... Sí, no se ve ese matiz. Y volviendo un momento a lo de la profesionalización, al artista que busca esa profesionalización o no, claro, para profesionalizarte, me parece que tú diferenciabas también entre enseñanza y aprendizaje, algo así, ¿no? Lo que puede venir de fuera o lo que tú puedes... ¿se puede realmente...? Sí, bueno, el ejemplo soy yo, que lo he hecho así, además lo predico, pero las herramientas necesarias para generar, en este caso, objetos que son simbólicos, etcétera, esa habilidad, esa artesanía, ese arte entendido como el saber hacer, que también quizá tiene que ver con otro modelo de cuando el arte era otra cosa, eso como... porque parecería que es algo también que está en el fondo algo innato, que es algo que uno como lleva la capacidad, pues no le hace falta tampoco manejar un lenguaje o unas herramientas que por otro lado, pues cada vez están a disposición de los artistas cualquier herramienta, ¿no? Otra cosa es que yo no tengo ni un callo, mira. Yo no he trabajado desde el año 90 y tanto, no me acuerdo. Pero ni un callo, ¿no? O sea, el saber hacer, hay gente que sabe hacer cosas, yo no sé hacer nada. Y lo que hay que hacer es, cuando quieres hacer algo, informarte de quién lo sabe hacer y aprender de él y no estar intentando imponer una cosa que no sabes hacer. Eso te permite trabajar en muchos medios y ajustar el medio a tus necesidades de información o de contexto, las que quieras. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que hay gente que está capacitada o dotada, si queréis, para una cosa o para otra. O sea, que eso no es ni un desdoro ni un mérito inmarcesible, ¿no? Es algo así, oiga, pues a mí es que el hacer carambolas, pues tengo ese don, ¿no? Tengo mucha firmeza en la mano izquierda y mucha suavidad en la derecha y tal, ¿no? Pues eso, bueno, pues es que resulta que lo tiene. Que eso se utiliza para jugar bien al billar, pues es que es lo suyo. O sea, no vamos a maravillarnos. Aparte de eso, los jugadores de billar pues dedican 6 u 8 horas diarias a jugar. O sea, que nada bien, o sea, que todo hay que sudárselo, ¿no? Pero aparte de eso, también hay que tener en cuenta cómo ha cambiado la práctica material del arte, es decir, del artesano, que había que ser. O sea, Goya era un grandísimo artesano, ¿no? Pero ahora seguramente no hace falta ser un grandísimo artesano. Yo no sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Quiero decirte que el lenguaje ha cambiado tantísimo, los medios expresivos han cambiado tantísimo, los materiales que se usan, ¿no? Es decir, la delicadeza de un óleo hecho de tal manera, ahora pues es muy extraño, porque la gente se sienta en un ordenador. El ordenador es cierto que no tiene tanta sutileza, pero produce cosas bien hechas, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que ser un manitas en el arte de hoy, ¿no? Y eso tal vez simplifique el hecho de que la enseñanza puede haberse rebajado en cuanto a necesidad, precisión. Ya no es preciso dedicar tantas horas a aprender cómo el horno cuece la cerámica, ¿no? Sino que resulta que se puede hacer a lo mejor de una forma más mecanicista. Pero eso no es ni más ni menos que una circunstancia, casi podríamos decir, histórica. Es decir, resulta que ahora no es necesario saber fabricar un cable porque los cables los venden de 50 tipos. Tú, como has dicho, lo único que tengo que hacer es decir qué tipo es el que me conviene.
¿no? Entonces eso suaviza, vamos, rebaja mucho la imperiosa necesidad de saber manejar el material, porque la naturaleza del material te viene dada en mucha medida. Y es en ese sentido en el que yo digo que no se puede enseñar el arte. Sí, tiene que ser sencillamente que tú lo aprendes. Es decir, no es importante que tú recibas lecciones sobre la naturaleza de los 50 tipos de cables, sino que tú lo aprendas por tu propia cosecha, en cuyo caso se produce un enriquecimiento que no se produce con la enseñanza mostrenca de decir, venga, tantos milímetros de diámetro significa tal cosa, sino que sencillamente pienso yo que lo importante es aprender y no recibir la enseñanza. No es no recibir la enseñanza, sino es aprender y no recibir la enseñanza. Claro, porque quizá también, además de lo que decís, en la medida en que ya no se necesita aprender esas técnicas, el dibujo, el no sé qué, no sé cuántos, pero por otro lado se genera una necesidad, hasta cierto punto inabarcable, de conocimientos filosóficos, sociológicos, políticos y culturales y de una serie de disciplinas muy amplias que permiten hacer ese tipo de obras que ahora, por alguna razón, son las que el arte, no sé si se le demandan, pero que el arte tiende, sobre todo determinados planteamientos, como si dijéramos cuando se habla del arte como generador de conocimiento, que es una de las, y de conocimiento más global, es decir, donde otras disciplinas ya han renunciado a esa, como si dijéramos, omnisciencia de plantear soluciones globales o de tener una visión del mundo, como podría ser la filosofía decimonónica. De repente el arte asume, o determinados artistas o determinadas posiciones en el arte asumen esa opción, ¿no? O sea, de hablar de la realidad, hablar desde lo político, desde lo sociológico, y yo no sé cómo veis eso, y eso cómo se aprende también. Vacío el arte, tú metes lo que quieras, ¿no? Realmente, si hay una historia detrás, pero en esencia tú lo puedes utilizar en la dirección que te apetezca, ¿no? Hasta si quisieras hablar de leyes, o si quisieras hablar, o sea, cualquier cosa la puedes meter ahí, ¿no? Sí, esto es interesantísimo. Es decir, tiene el artista, estamos hablando, creo que coloquialmente, en un sentido que los tres asignamos el mismo sentido, el mismo significado. ¿Tiene el artista la obligación de ser experto en botánica si quiere hablar de flores? Entonces yo contesto inmediatamente no. Ahora, lo que sí tiene que saber es qué siente ante las flores, qué le dicen las flores y informarse de cómo crece una flor y por qué unas son amarillas y otras son rojas. Entonces, esa información sí que se adquiere. Casi me atrevería a decir, sí que puede aprenderla, ¿no? Y luego hacer con ella de su capa un sayo, ¿no? Entonces, el artista interviene cuando empieza a hacer de su capa un sayo. Pero claro, que sepa muchas cosas de otras cosas, por otras rutas, o que incluso se esfuerce en recibir ese conocimiento, no es dañino ni criticable. Dice, bueno, voy a hablar de mesas. Para eso me he buscado un carpintero que me ha explicado cómo se hace esto y yo ya sé lo que es la mesa. Ahora, a partir de ahora, yo voy a dedicarme a una mesa sin patas. ¿Cómo puedo hacer una mesa sin patas? Y ahí empieza el artista. Pero el bagaje que traiga, pues oye, cuanto más mejor. Y lo haya adquirido como lo haya adquirido. Pero todo esto que te digo de crear problemas porque porque tengo la certeza absoluta de que vivimos en una sociedad que no hay por dónde agarrarla, ¿no? Con unos niveles de locura excesivamente delirables para mirar para otro lado, excesivamente delirantes, ¿no? O sea, a mí me resulta difícil hacer una obra y me gustaría, ¿no? Una obra más formal o más recogida. Me resultaría muy placentero para mí, pero es que no encuentro la ocasión. Y me llamaba la atención cuando tú mismo decías que te da un poco como, no sé si de miedo o de prevención, el potencial que tenía eso, ¿no? O sea, el enfrentar a la gente hasta dónde por una remuneración no se ni se revela contra el muro 60 grados apoyando. Pero no tanto por eso, por el tema este de haber remunerado concretamente a una persona, porque yo lo único que hago es decirlo, remunerarse se remunera. Ya. Sino porque me doy cuenta de que el arte es muy poderoso. O sea, de hecho, o gran parte del sometimiento de las poblaciones al poder se debe a operaciones de tipo artístico, ¿no? Tanto por las decoraciones de las iglesias como por las actitudes teatrales que adopta la política y de representación.
Entonces el arte tiene un poder, el arte es una cosa que puedes llegar a hacer que las personas entren en una situación y por medio de la estética de shock o por medio de cualquier otro recurso de lo mucho que cuenta el mundo del arte, pues meter una opinión de una manera más fuerte que la lectura meditada de la obra de no sé quién, ¿sabes? O sea, ese es el poder y eso es lo que asusta, ¿no? Porque el que expone se expone y todo lo que tú haces se va a revertir contra ti, entonces tú estás como jugando, hay una cosa que es la obra y otra cosa que es el señor que paga la hipoteca detrás, ¿no? Entonces asusta, claro. Si es que hayas tocado una cosa un poco peliaguda, ¿realmente es el arte el que tiene el poder o es la utilización, la presentación que se hace del arte por parte de quien tiene el poder? Quiero decir, yo dudo que el arte sea tan poderoso, pero no dudo en absoluto de que el arte es utilizado por el poderoso para presentar y decir, bueno, oiga, mira, es que esto es una obra de arte y claro, en fin, tiene una trascendencia, pero creo que él en sí, el arte en sí, no tiene ese poder, lo que pasa es que está usado por quien tiene el poder. Y entonces, bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Que todo, por ejemplo, esto que se ha usado tantísimas veces, las empresas compran cualquier cosa, aunque sea una declaración en contra de ellos, porque luego dicen, bueno, oiga, mire, he comprado una obra de arte en la cual me ponen verde, ¿no? Bueno, lo que hablábamos, claro, entonces quiero decir que no es que el arte sea tan insano, que sí que lo es muchas veces, sino que tendría que estar ojo a visor, es decir, ¿qué puedo yo hacer para que no me utilicen esto en pro de su lenguaje? Es decir, yo tengo que criticar aquí, pero con mucho conocimiento de causa de que esta crítica puede ser cogida y colocada aquí en favor del criticado. Bueno, eso es una cosa muy sutil y creo que teníamos la obligación de saber. Eso ayudaban los artistas y ahora no, pero vamos, es arte igual. O sea, sí, sí. La televisión que su trabajo es también construcción de imagen y es un trabajo de composición y es un trabajo de... O sea, es arte también. Claro, pero lo que decía... O sea, yo no distinguiría ahí tanto... O sea, no me refiero al artista conocido y que se mueve en circuitos de arte. Quiero decir que en todo meeting hay una representación teatral y hay unos conocimientos que son compartidos entre el mundo del arte y el mundo que utilizan los políticos. O sea, a un grupo de vacas las manipulas, pues a lo mejor con una corriente eléctrica, o no sé cómo demonios manipular a las vacas a golpes. Pero a un tipo le tienes que engañar, ¿no? Y en toda esa fantasmagoria de engaños que utiliza el poder para envolvernos, pues hay gente que son artistas, ¿no? Y que son, pues antes podía señalar a Leni Riefenstahl por el nazismo, pero ahora mismo es que hay tantos tantos colaboradores que podrían ser considerados artistas. O sea, lo que es la elucubración de un telediario, pues es un ejercicio de creatividad y de obediencia impresionante, ¿no? Pero lo que apuntaba Isidoro, de que hay que ser consciente de que también hay margen o no hay margen, o sea, no puedes generar otras maneras que a la vez que son críticas respecto a la situación, como tú haces, de hecho, sirvan también para generar y aglutinar otros intereses que no sean los del poder, los de un contrapoder sin institucionalizar, que responde a los intereses y las necesidades de otros grupos sociales. Eso, bueno, hay artistas que directamente pues han puesto su trabajo al servicio del activismo o de los movimientos sociales alternativos, etcétera, pero sin llegar a eso, que eso me parece que ya se sale del mundo del arte y uno pues contribuye a una situación de confrontación política con lo que sabe, o haciendo una barricada, o tirando no sé qué, o pintando una historia. Pero desde el arte hay margen, o la institucionalización hace que solamente sea algo, como si dijéramos, legitimador de, como decías tú, una empresa que compra y dice, bueno, ya, pues vale, ya mira eso, pero es una broma, es una gracia, o realmente hay margen para construir otras posiciones también desde lo simbólico por parte de los artistas. Es que si no lo hubiera, es que eran tontos, ¿no? Es que su obligación es buscarla, ¿no? O sea, hay margen. Es que si no lo hay, lo fabrico, además fácilmente, ¿no? No tengo que... Es decir que, por ejemplo, yo dije en una ocasión que si tú en la época del franquismo, tú decías, Franco es tonto, pues ibas a la comisaría inmediatamente. Pero ahora si dices Gallardón es tonto, seguramente te compran la cinta magnetofónica en la cual lo has dicho. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Decir, oye, es que ahora este tío se traga que yo diga que es tonto, entonces ya no me sirve decir que es tonto, tengo que decir otra cosa. Jolín, y para eso me dedico a ser una persona creativa. Imagínate qué tienes que hacer. Pero es que eso es muy, muy sencillo. O sea, eso es el huevo de Colón. Tenemos que saber dónde se puede hurgar para que tenga efecto, ¿no? Es que es muy simple, es que hay que hacer lo que te da la gana.
Ya, bueno, te da la gana, no lo que te impongan y en ese lo que te da la gana, pues tiene que haber siempre, yo creo que pues sí, lo que pues de incordiar, de no respetar las reglas. O sea, si estás en contra de la jerarquía o de un sistema de poder jerarquizado, pues ¿por qué vas a respetar los carteles de no fumar o los carteles Entonces, nuestras estrategias van ahí, claro. Claro, pero en esa idea de no respetar las reglas y decir esto no es así porque yo no comparto el sistema, tal, pero hay posiciones tan radicalmente contrapuestas como, por ejemplo, tú hablabas antes del franquismo y de que te metían en la cárcel o te sacudían por hacer según qué cosas. Es que por eso decía que era político, porque lo político es hacer lo que te da la gana, eso es lo político. O sea, el no obedecer, ahí está toda actitud de independencia política. Pero estaba pensando, por ejemplo, en los encuentros de Pamplona, que me he estado viendo los vídeos que se han grabado, no sé si lo comenté contigo un día, los vídeos que os habían grabado, algunos de los que participasteis o algunos de los que decidieron no participar. Y entonces, bueno, pues evidentemente hay la capacidad de cada individuo de decidir si participa, si no participa, si no sé qué. Pero las lecturas o justificaciones que se hacen 30 años después, parecería que había ahí como dos mundos distintos, en el sentido de que, bueno, pues lo que se planteaba como una casualidad, el propio parece que era Luis de Pablo lo decía, pues desde luego nada es tan casualidad cuando si no hay recursos para hacerlo, si no se suman voluntades, pero sí que había posiciones súper enfrentadas sobre qué significa el mismo hecho de que unos artistas en una ciudad, por primera vez en un contexto de dictadura, aunque hay una dictadura en su época final, los artistas van a la calle y se confrontan con la gente de Pamplona, financiados por una empresa privada que tenía pues, sus negocios y su connivencia con el régimen, y hay quien aprovecha eso para, por primera vez, confrontarse y traer artistas de otros sitios, y hay otros que no se sabe si por voluntad propia o por consigna política de un partido que en ese momento se erigía en la vanguardia de la lucha cultural, pues deciden que no. ¿Y hay algún elemento para que esa situación la podamos evaluar? No evaluar para decir si es bueno o malo, sino que no sea puramente el capricho de que yo quiero estar y estoy, yo no, y es indiferente. ¿Es indiferente o en la situación hay elementos que nos deben permitir tener una posición que no sea el puro deseo o el puro capricho? No sé si he entendido. Sí. No sé si he entendido exactamente lo que dices, pero sí me acuerdo de lo que dijo John Cage cuando le dijeron, pero hombre, ¿viene usted a participar en un donde hay un régimen franquista? Y dijo, bueno, es que yo estoy en Estados Unidos donde hay un régimen tan nefasto como este, ¿no? O sea, la España de Franco no es peor que... O sea, que quiero decir que sí... Bueno, quiero decir que John Cage hizo hablando ya anecdóticamente, hizo en Pamplona una cosa evidentemente revulsiva y que, claro está, no se enteró nadie de que era revulsiva porque tenía esas condiciones que yo hablaba antes. Y bueno, tengo que pensar algo que estos tíos no puedan echar por tierra porque es inocente, pero que sea absolutamente malsano. Entonces, la pregunta es, pero bueno, ¿cómo viene usted aquí? Claro, también hay que decir, bueno, vamos a ver, pero yo no vengo sí, claro, a tirarme al pozo. O sea, vengo pensándolo. Claro, claro. Sí, yo en eso estoy muy de acuerdo, que además a mí eso me ha pasado no con esto de Pamplona, obviamente, pero con lo de pues, con ir a Israel o con ir a Cuba o con ir a sitios donde enseguida te preguntan que ir es apoyar al régimen, pero jamás te lo dicen de ir a Alemania, ¿no? Alemania es como natural. Y bueno, pues no es que sean unos santitos tampoco, ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que hay una organización y siempre que hay un dinero de por medio, pues hay suciedad, porque no hay dinero limpio. Entonces, en cualquier situación que participes de ese tipo, pues lo que tienes que pensar es en tu obra y desde luego no espantarte porque luego descubras que el quien financia es Satanás, ¿no? Porque lo normal es que sea así. Lo que el último término es eso, ¿no? Es la responsabilidad individual, ¿no? Del artista que se justifica o no se justifica con lo que hace. Porque claro, lo otro, como comentabais ahora, desde otras perspectivas, siempre se puede ver que hay ahí... Si no estaríamos esperando el advenimiento del anarcosindicalismo para hacer obra. Y entonces, mientras tanto, tienes que seguir haciendo. Claro. No, y porque incluso aunque se produjera el advenimiento del anarcosindicalismo, como se produjo en algún momento en nuestra historia, en sitios muy concretos, pues también ahí, tampoco eso te legitima para que lo que hagas
pierdas esa responsabilidad individual y que te manifiestes con lo que tú haces, ¿no? Yo pienso que lo que no hay que hacer es estar en babia, ¿no? Es decir, a mí me ha hecho una gracia enorme el caos tan enorme que se ha montado con la decisión esta del Papa Andreu de convocar un referéndum, ¿no? Que parece ser que está en los fundamentos de la democracia. Y entonces todo Cristo, empezando por El País, que publicó un editorial que decía un error colosal, todo Cristo se ha llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que se pueda tergiversar tanto la ideología como para que lo que era prototipo se convierta en algo nefasto? ¿Y por qué nefasto? Porque daba la posibilidad, había la seguridad de que la gente iba a decir, no quiero, no juego. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar si lo que ellos quieren no lo vamos a hacer? Que si le preguntes, y luego hay que respetar el resultado, etcétera, etcétera, estamos perdidos. ¿Qué piensas de la belleza? ¿Es un elemento o no es un elemento? Dentro del arte, dices. Joder, pues sí, ¿no? Sí que lo es. Lo que pasa es que no le puedo pedir al arte la belleza que le pido a otras cosas, ¿no? La belleza que pides en la naturaleza o en otros lugares, pero pues sí, a mí me parece bello cuando te haces una pieza muy densa o con mucho contenido conceptual y con mínimos recursos. Eso como me parece a mí la cosa más bonita, ¿no? O sea, la escasez de medios, el utilizar muy pocos elementos para crear algo con el máximo efecto, con el máximo resultado, ¿no? Eso a mí siempre me ha parecido bello. O, por ejemplo, el hacer las cosas de manera que cueste lo menos posible, siendo lo mejor, ¿no? O sea, una pieza no despilfarre, sino que una pieza de repente sea una sorpresa presupuestaria también, ¿no? Que de repente no... Sí, pero tú estás hablando muy astutamente de otra cosa. Yo me refiero a la belleza plástica, a la estética. Sí, pero es que sé que al decirlo no vamos a estar hablando de la misma, ¿no? Porque a mí sí me parece muy bonito. Bueno, se está hablándote ahora de lo de Alighiero Boetti, ¿no? Que es una exposición que bella donde las haya, ¿no? Y realmente hay... ¿Y a ti te afecta esa belleza? O sea, ¿la disfrutas? Yo la verdad es que sí la disfruté bastante, ¿no? Pero también porque están todos esos elementos que te digo, ¿no? Como con mínimas, bueno, y con aportaciones complejísimas también. Esto de la habilidad de escribir a dos manos es una cosa que me deja perplejo, ¿no? Pero sí, claro que la considero y la veo dentro del mundo del arte. Hay obras que se ve que son muy bonitas, ¿no? Pero no, me imagino que no estamos pensando lo mismo que cuando es que... El decimonónico de la belleza, como, ¿no? Es que belleza es una tía buena, o es un cochazo, o es un coche. Pero una determinada... O sea, decir que nosotros trabajamos sobre la belleza sería como mucha gente llegaría luego diciendo, bueno, ¿y dónde está? Entonces creo que hay también una perversión por nuestra parte de ver belleza en cosas que a lo mejor no son bellas para el resto, ¿no? No, yo me refería a belleza en el sentido, sí, decimonónico, dieciochesco, renacentista. En ese sentido, sí, el disfrute, si realmente valoramos la belleza, esta belleza plástica, digamos, por entendernos, como un elemento a considerar, o podemos contemplar un trabajo del terreno del arte haciendo omisión absoluta de este tipo de belleza, de la estética. Es decir, ¿qué sentido tiene la famosa frase esa que se atribuye a Picasso, de esa que termina una obra y dice, bella con lo que he luchado porque no lo fuera, ¿no? O sea, me ha salido bonita, ¿no? Eso a mí es una cosa que me atrae mucho. Es decir, realmente prescindimos de eso, no nos ocupamos ni un ápice de que resulte bella. A mí me es difícil pensar que no nos ocupamos nada. Quiero decir, en nuestro momento histórico, ¿no? Sí, eso es lo que bueno, que esa belleza no es la repetición del modelo publicitario, entonces simplemente que... Pero sí que te preocupas, claro. Incluso cuando no está ausente o cuando aparece algo notoriamente feo, pues desaparece la belleza por ausencia, ¿no? Aparece la belleza ocultada, ¿no? Entonces sí que es pero claro, no es centro temático, ¿no? Yo creo, tampoco. No, pero si tú eliges un tipo de letra para escribir un cartel, lo eliges. Claro. Uno de los elementos es estético. Indudablemente, ¿no? Dices, qué mal queda esta letra en este cartel, ¿no? O bien dices, oye, pues qué bien me queda con esta letra así rococó. O no, tiene que ser una letra de palo liso, no sé.
yo sé que no está de moda y que no está bien visto esto que he sacado, pero a mí me gusta.